Mosaico, mosaico. Construimos un mundo donde quepan todos los mundos. Mosaico. Literatura, artes escénicas, música, pintura. Nuestras artes comentadas a través de la vida de sus creadores. Mosaico. Acercando nuestra cultura, mantenemos vivas las raíces. Hola, queridos radioescuchas. Hoy un nuevo programa de Mosaico. Gracias por escucharnos. Yo soy Dina Cohen. Buenas tardes, soy Rubén Bello. Bienvenidos a Mosaico. Un sábado más. Hoy vamos a hablar sobre Carlos Fuentes, un escritor mexicano. Y ahí tenemos a Adrián conectándose desde México. Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, Rubén, buenas tardes a todos. Pues nada, aquí nuevamente un sábado más, un saludo para allá a todos. Vamos a hacer un breve espacio musical y regresamos con Carlos Fuentes. Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. Con tu cuerpo maltrecho, por los años y culturas que han pasado, por la gente que sin veras albergado, el otoño para que llegó forzado, ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio ha volado como una ave sin aliento, se ha marchado lejos tu limpieza clara y ante un par de espejos han morado colores que son añejos y ahora ya no brillan más, y ahora ya no brillan más. Capital de mil formas, de bellezas que se pierden entre el polvo, de tus carros, de tus fábricas y gentes que se hacinan y tu muerte no la sienten, y harás con la violencia de tus tardes y tus noches en tus calles, de tus parques y edificios coloniales convertidos en veloces ejes viales, ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio ha volado como una ave sin aliento, se han marchado lejos, tu sonrisa clara y en tus azulejos han morado colores que son añejos y ahora ya no brillan más, y ahora no brillan más. Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso, si algún día tu historia tiene un remanso, dejarías de ser ciudad. Carlos Fuentes Macías nace en Panamá el 11 de noviembre de 1928. Escritor, intelectual, ensayista, diplomático mexicano, es considerado uno de los autores más destacados de su país y de las letras hispanoamericanas. La escritura de Carlos Fuentes brota de profundas raíces americanas y vierte con admirable fuerza toda la ira contenida en el alma de los pobres, de los ancestros asesinados, de los andrajos y malolientes, desdichados, parias de la civilización y de la historia.
Es la ira de los dioses por la incongruencia de nuestros líderes. Hijo de un diplomático mexicano, su infancia transcurre en un ambiente cosmopolita entre Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y otros países iberoamericanos. Entre 1941 y 43 vive en Santiago de Chile y en Buenos Aires, donde recibe la influencia de notables personalidades de la esfera cultural americana. Llega a México a los 16 años y cursa bachillerato en el Colegio México, de la capital. Se inicia como periodista colaborando en la revista Hoy y obtiene el primer lugar en el concurso literario del Colegio Francés Morelos, hoy Centro Universitario México. Se gradúa en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Economía en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, y se desempeña como delegado de México en numerosos organismos internacionales hasta 1958. Paralelamente funda y dirige junto a Manuel Carballo la Revista Mexicana de Literatura y colabora en Siempre. El tiempo que pasó en México lo marcó definitivamente. Su obra, inmersa en el debate intelectual sobre la filosofía de lo mexicano, lo lleva a publicar su primer libro, Los días enmascarados, en 1954, a la edad de 26 años, que recibe una buena acogida por parte de crítica y público. Tras obras como La región más transparente, en 1958, o Las buenas conciencias, en el 59, llega en 1962 La muerte de Artemio Cruz, con la que se consolida como escritor reconocido. Estas obras lo proyectaron como una de las figuras centrales del boom de la novela latinoamericana. En 1960 funda y se hace cargo de la editorial de El Espectador. Posteriormente escribe el relato Aura en 1962, de corte fantástico, los cuentos del Cantar de Ciegos en 1966 y la novela corta Zona Sagrada en 1967. Por cambio de piel, en 1967, prohibida por la censura franquista, obtiene el premio Biblioteca Breve, y por su extensa novela Terra Nostra de 1975, que le lleva 6 años escribir y con la que se da a conocer en el mundo entero, recibe el premio Rómulo Gallegos de 1977. En 1972 se convierte en miembro del Colegio Nacional, donde es presentado por el poeta Octavio Paz y su discurso de ingreso se titula Palabras Iniciales. Desde 1972 al 1976 se desempeña como embajador de su país en Francia. Durante su gestión abre las puertas de la embajada a los refugiados políticos latinoamericanos y a los de la resistencia española. Renuncia al cargo durante el gobierno de José López Portillo en protesta por el nombramiento del expresidente Díaz Ordaz como primer embajador de México en España después de la muerte de Francisco Franco. Se destaca como profesor en las universidades de Princeton y Columbia y catedrático en las universidades de Harvard y Cambridge. En 1982 aparece su obra de teatro Orquídeas a la luz de la luna, una crítica a la política exterior de Estados Unidos, que se estrena en Harvard. 2 años después, en 1984, recibe el Premio Nacional de Literatura de México y finaliza su novela Gringo Viejo, que había comenzado en 1948. Recibe el Premio Miguel de Cervantes en 1987 y ese mismo año es elegido miembro del Consejo de Administración de la Biblioteca Pública de Nueva York. En 1990 publica Valiente Mundo Nuevo y en los años posteriores es condecorado con la Legión de Honor Francesa en 1992, la Orden al Mérito de Chile en 93 y el Premio Príncipe de Asturias en 1994, entre otros numerosos honores. En 1995 escribe La Frontera de Cristal, que habla de los mexicanos que emigran ilegalmente a Estados Unidos en busca de empleo y ratifica la visión que tiene sobre la explotación que ejerce Estados Unidos sobre los migrantes y en general sobre la gente que vive al sur de su frontera. Recibe el Premio Real Academia Española de Creación Literaria en el 2004 y posteriormente publica Todas las familias felices en el 2006, La voluntad y la fortuna en el 2008 y Adán en Edén en el 2009. Sus últimas obras aparecen en el 2011
el ensayo La gran novela latinoamericana y el libro de cuentos breves, Carolina Grau. Además de su labor como literato, destaca por sus ensayos sobre literatura y por su actividad periodística paralela, escribiendo regularmente para el New York Times, Diario 16, El País y ABC. Su obra se ha traducido al polaco, noruego, armenio, chino, inglés, francés, alemán, sueco, italiano, portugués, suizo, danés. Como amante del cine, escribe los guiones cinematográficos de Las dos Helenas, El gallo de oro, en colaboración con García Márquez y Roberto Gabaldón. Un alma pura, Los Caifanes, en colaboración con Juan Ibáñez. Pedro Páramo, en colaboración con Manuel Barbachano Ponce y Carlos Velo. Las cautivas, No oyes ladrar los perros, y el guión del documental El espejo enterrado. Su intensa vida académica se resume con los títulos de catedrático en las universidades de Harvard y Cambridge, Inglaterra, así como la larga lista de sus doctorados honoris causa por la Universidad de Harvard, Cambridge, Essex, Miami, Chicago, entre otras. Carlos Fuentes, durante su vida, mostró su intenso compromiso social y la congruencia que los escritores y los intelectuales deben tener con la transformación social al afirmar, en el ensayo para la revista Tiempo Mexicano: lo que un escritor puede hacer políticamente, debe hacerlo también como ciudadano. En un país como el nuestro, el escritor, el intelectual, no puede ser ajeno a la lucha por la transformación política que, en última instancia, supone también una transformación cultural. El escritor fallece en la Ciudad de México el 15 de mayo del año 2012 a los 83 años de edad. Estamos en Mosaico, un sábado más, en la versión HD3 de KPFT, Radio Pacífica. Habíamos comenzado con el tema Vieja Ciudad de Hierro, interpretado por Rodrigo González, y ahora estábamos escuchando Tierra Mestiza de los Folcloristas. Estamos hablando hoy sobre un escritor mexicano reconocido mundialmente, Carlos Fuentes, y está Adrián, que como buen mexicano se educó, digamos, con más contacto con lo que fue la literatura de Carlos Fuentes, y
Vamos a iniciar. Yo quería hacerte una pregunta, Adrián. Sí. Para nosotros, Carlos Fuentes en principio fue, digamos, la novela que escribe él, la muerte de Artemio Cruz, lo hemos tomado como algo así como una autobiografía adelantada y anunciada de Carlos Fuentes en lo que respecta a nuestro punto de vista desde otras latitudes de lo que fue Carlos Fuentes. Si bien al principio mantuvo un compromiso con las causas justas y sociales, nos daba toda la impresión, a los que estamos lejos de México, nos daba toda la impresión de que luego se fue cambiando un poquito, así como Artemio Cruz, y no es que haya traicionado, pero como que se fue ablandando. Y personalmente a mí me dio siempre un poco la sensación que me ha pasado con Borges y con Vargas Llosa, de que escriben de una manera y piensan de otra manera. ¿Es así? ¿Eso sucede con Carlos Fuentes o espero estar equivocado? Pues mira, sí, Carlos Fuentes, como muchos escritores, y yo creo que muchos, le pasa mucho a todos los escritores del boom latinoamericano. Tiene hay una parte de él que quizá a principios de los 90 manda una carta con algunos intelectuales con respecto a no sé si recuerdas, en Cuba se encarcela a un poeta por alguna obra que publica, y estos intelectuales pues le mandan la carta a Fidel pidiendo su liberación y hablando de que hay censura y represión en Cuba. Son muchos de los intelectuales del boom latinoamericano, y Benedetti, Mario Benedetti, escribe una carta criticando a estos intelectuales, diciendo que muchos de los que salen del boom se van y se exilian en Europa, y él dice que es muy fácil criticar desde la comodidad del exilio europeo. Quizá esa es una de las cosas que se pueden criticar de Carlos Fuentes. Yo creo que Carlos Fuentes mantuvo siempre un punto de vista muy crítico hacia los procesos políticos. No fue nunca militante de ningún partido, fue siempre cercano a las causas, y siempre, incluso en México, fue muy crítico de los partidos. Él fue un crítico hasta sus últimos tiempos, por ejemplo, de Peña Nieto. Él, de sus últimas entrevistas, decía que le daba terror que una persona tan ignorante como Peña Nieto pudiese llegar a ser presidente. Pero criticaba también al PAN, incluso también hizo una crítica a Andrés Manuel, que era el candidato de izquierda. Pero bueno, yo creo que no se ablandó tanto como Octavio Paz, que a mi parecer sí es esta cosa que tú dices. Sí mantuvo una posición crítica, y a mí yo rescato mucho de Fuentes la cuestión literaria y social y casi sociológica que para mí es de los escritores que mejor describe el ser mexicano, y que hace un rescate muy grande de toda la cultura latinoamericana. Incluso, bueno, pues hay quien dicen que Carlos Fuentes es el capitán que comanda todo el boom latinoamericano, ¿no? Que por él, por su forma de ser, muchos de los escritores latinoamericanos pues se suben a este boom y son reconocidos mundialmente. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que lo importante, yo a Carlos Fuentes me gusta muchísimo. Es de los autores que empecé a leer cuando era joven, y me gustaba mucho la parte de la descripción del mexicano. Ya le había hecho Samuel Ramos antes, y Octavio Paz también en La Venta de la Soledad, pero la forma en cómo está este sincretismo de lo mexicano, de la cultura prehispánica con todo la modernidad, bueno, a mí me gusta muchísimo. Es muy fantástica su literatura, y hay 2-3 libros donde resumen esto, que es el de Los Días Enmascarados, que es su primer libro,
es la resumen de esto que te digo. Y el otro libro que para mí también resume el ser mexicano es El espejo, Terra Nostra, Uh-huh. que es un libro que escribe, que lleva 6 años escribirlo. Pero por ejemplo la muerte de Artemio Cruz, fíjate, más allá de la biografía de Carlos Fuentes, que a lo mejor al final se vuelve en su biografía, lo que hace es como una ruptura con la revolución. También otra cosa que para mí es muy importante de Carlos Fuentes es que es de los escritores en México que crean este movimiento de ruptura, porque en México Uh-huh. va saliendo de todo lo que llaman el siglo de oro, el cine de oro, toda la cuestión revolucionaria, el exaltar los valores indígenas, pero más como una parte del folclore mexicano, más como un cliché de cómo se ve a los mexicanos en el exterior, ¿no? Con su sombrero, con su gabán, y Carlos Fuentes, con muchos otros escritores, son los que rompen este paradigma y hablan mucho de este sincretismo que hay del ser mexicano. Y La muerte de Artemio Cruz, por ejemplo, es un libro que refleja mucho la ruptura con todo el periodo post-revolucionario. ¿Cómo termina la revolución? En los ideales puestos en una constitución, pero sin respetarse, cómo los políticos y los generales y la gente que asume el poder, pues al poco tiempo se olvida de todo el proceso y de toda la cuestión de los ideales por los que luchaba la revolución. Y bueno, los 13 días que tarda en morir Artemio Cruz es toda una gran reflexión en torno a todos los errores que comete él, y bueno, pues cómo se quedan olvidados los ideales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo sí estoy de acuerdo contigo, o sea, sí tiene esta parte de polémica Carlos Fuentes, que en algún momento pareció que la comodidad europea, porque él vivía parte del tiempo, 6 meses vivía en Inglaterra y 6 meses en México. Entonces, aún con su compromiso social, pues siempre la comodidad es la comodidad, ¿no? O sea, Uh-huh. Sí. Sí. y sí tuvo ese error. Yo hubo un tiempo en el que yo lo leía muchísimo de joven. Hubo un tiempo en que dejé de leer a Carlos Fuentes justamente por esto, porque me parecía como que ya a veces se acercaba mucho o se acercaba un poco a posiciones oficiales. Pero bueno, ya cuando lees su libro, pues siempre es esta crítica constante. Por ejemplo, La frontera de cristal, que es un libro que para la gente que vive en Estados Unidos creo que será muy importante que lo lea, porque son 8 cuentos que hablan sobre la problemática de los mexicanos para pasar a Estados Unidos, la cuestión del trabajo, cómo se imperia a los mexicanos, cómo se entrega el trabajo de los mexicanos por los bajos salarios. En fin, ese es un libro interesante. Entonces, pues siempre cuando regresaba me gusta incluso todavía mucho Sí. Leerlo todavía. Sí, que es el planteamiento que la población trabaja por un salario bajo, pero no porque quiere, sino porque es lo que le ofrecen, teniendo Sí. más potencial y teniendo una cultura de sus ancestros muy rica, ¿no? El pueblo mexicano. Sí. Sí, y mira, yo nada más sobre este libro justamente, o sea, Carlos Fuentes, como muchos escritores de América Latina, yo creo que del mundo, está marcado por en su juventud es alguien que viaja mucho, su padre es diplomático, incluso él es diplomático. Y bueno, hay muchos escritores de los que hemos hablado que o por cuestiones que trabajan en gobierno o por algunas cuestiones familiares tienen que viajar mucho. Carlos Fuentes le toca viajar mucho durante toda su infancia, su juventud. Él vive en Estados Unidos. Su padre de Carlos Fuentes es un funcionario del gobierno de Cárdenas. O sea, Carlos Fuentes tiene también esta vena revolucionaria. Cuando toca o cuando se vive la expropiación petrolera en el 38, Carlos Fuentes está viviendo en Estados Unidos, es un niño. Y Carlos Fuentes narra este episodio, es como una anécdota. Dice él estaba en un colegio, no recuerdo en qué estado de Estados Unidos, y era un niño muy pues querido y como de los niños populares. Ajá, entonces él allá en Estados Unidos, él narra que cuando se hace la explotación petrolera, pues al día siguiente que llega a la escuela empieza a ser atacado por los demás niños porque
le dicen que Carlos Fuentes, su papá y los mexicanos le están robando el petróleo a los norteamericanos, que le están quitando su dinero. Entonces empiezan a verlos ya como el niño pues apestado. Entonces dice Carlos Fuentes, ahí me di cuenta que soy mexicano. O sea, no importa que hubiera sido muy popular eso, cuando los intereses de Estados Unidos están en riesgo, no hay amigos, o sea, como el poder y como a veces el ser humano, que también es algo que hace mucho Carlos Fuentes, describir al ser humano. Pero bueno, dice, ahí en ese momento, o sea, no importaba lo que era antes, lo que sí es que los niños voltean y me ven como el mexicano, como el que les quitó el petróleo, y a partir de ahí, pues ya no me hablan. Entonces dice, a partir de esto yo me entró como mucho la necesidad de regresar al pasado y de ver qué éramos, y por eso, bueno, sus libros recogen mucho la tradición ancestral de México. Sí. Sí, tal vez yo a veces pienso de que a Carlos Fuentes, como a otros escritores que han logrado, digamos, subir un escalón más arriba en lo que es la intelectualidad, la misma intelectualidad lo termina traicionando al individuo. Son personas que, claro, Carlos Fuentes, por ejemplo, él ha tenido la posibilidad de postularse incluso para presidente de México y lo ha rechazado, diciendo de que él era un hombre de la cultura, no era un político. Pero a su vez exige de que los políticos obren como gente de la cultura. O sea, él decía que la cultura triunfa porque se hace con mucho amor, con muchas ganas, y que la política normalmente se hace por individualismos y por intereses. Exactamente. Ahora, ser crítico desde la parte cultural es muy importante, pero también necesita un poquito del compromiso. Creo que lo que le faltó a Carlos Fuentes fue realmente justamente lo que vos decías anteriormente, Adrián, haber militado en algún partido político, porque de afuera a veces es más fácil, digamos, como mirando por arriba del hombro, desde su altura intelectual, al resto, no digo al pueblo, a los políticos me refiero, a la gente que maneja los destinos de México. De hecho, él tuvo mucho acercamiento después con grandes personalidades, sobre todo de Francia, y algunos millonarios, pero eso de los millonarios los podemos dejar a un lado. Pero el acercamiento con lo que hablabas, con la gente europea, con la política europea, con la sociedad europea, él tenía una visión de que nuestros políticos seguían siendo tercermundistas. Y el reconocer de que somos tercermundistas ya es reconocer de que hay un primer mundo, pero habría que, si se mostrara un poquito de compromiso, no debería de hacerse ese tipo de comentarios, porque el reconocer que hay un primer mundo, también habría que reconocer que ese primer mundo es gracias a todo lo que hicieron en el tercer mundo. O sea que hay como una parte que no termina de cuadrar, digamos, cuajar, sí. Exacto, en la personalidad de Carlos Fuentes. Pero es válido. Sí. Uno de los aspectos que yo pues pude percibir del escritor, no sé si me equivoco, Adrián, me corriges. Él escribe también mucho del existencialismo, ¿no? Del humano. Sí. Eso es una, digamos, una propuesta importante también para estos años. El hombre es el centro de la obra de Carlos Fuentes, ¿no? Sí. Incluso a veces hasta atemporalmente, porque o sea, no hay, a veces no hay un orden cronológico en sus trabajos. Sí. Sí, de hecho normalmente no lo hay. Fíjate que es que, mira, yo creo que, y lo hemos hablado así de muchos autores y escritores, hay escritores que han estado muy comprometidos con la cuestión social y han dado la lucha desde la frontera de la gente, que yo creo que son importantes y tienen mucho reconocimiento. Hay quienes a veces, como tú dices, se suben el ladrillo de la intelectualidad y se pasa de crítico, o sea, no entiende que los procesos sociales no es igual pensarlos que actuarlos. O sea, cuando estás en la trinchera y cuando estás
así que a la hora de estar ahí haciendo acción, no tienes el tiempo de echarte un cafecito y pensar quién está haciendo bien las cosas o mal, o lo está haciendo mal. Pues, ese luego yo creo que es el problema de los intelectuales. Pero yo, perdonando esto, pues digo, una tontería, pues, pero obviando esto, a mí me parece muy importante esta cuestión, la cuestión cultural, porque también en la cultura se hace revolución. Exactamente. Entonces, él para mí creo que revoluciona mucho el pensamiento del ser mexicano, y por ejemplo retoma todas estas cosas que comentas, ¿no? La temporalidad. En Occidente hay la idea de que el tiempo es lineal. Y es algo que nos venden todo el tiempo. Carlos Fuentes recoge y rescata este tiempo no lineal o circular que manejan todas las culturas prehispánicas, ¿no? O el eterno retorno, por ejemplo, siempre regresar, y eso se ve mucho en Aura. O sea, es una bruja que vive y muere, y es todo un ciclo, toda la fatalidad. Y además es atemporal, o sea, lo ponen en distintos tiempos, pero sí, vamos a un corte. Vamos a un corte musical, y lo que vamos a hacer es, ya analizamos un poquito. Está interesante para que Adrián pueda concluir esto, porque es un análisis importante. Ya analizamos un poquito el Carlos Fuente, digamos, relacionamiento político-cultural, y ahora luego vamos a ahondar en lo más importante que ha dejado él, que ha sido su obra. Nos vamos a un corte musical con Señor Presidente de los Cojolites. Qué fraude tan limpio, qué gran elección. Señor presidente, qué buena actuación. Qué fraude tan limpio, qué gran elección. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. ¡Qué pobreza, qué pobreza! Seguimos en KPFT versión HD3, Radio Pacífica. En Mosaico estamos hablando hoy sobre el autor mexicano Carlos Fuentes. Y Adrián había comenzado con el análisis de una de sus obras más
lindas, creo yo, que es Aura, que tiene un dejo de fantasioso, ¿no? Esto de esta novela tiene un corte hasta, si se quiere, surrealista, Adrián. Sí, sí, es surrealista. De hecho, fíjate, hubo en el 2012, creo, una cátedra en la universidad, junto con el claustro de Sor Juana, que le llamaban la literatura fantástica en México. Y a dos de los escritores mexicanos que entran en este género de la literatura fantástica es justamente Carlos Fuentes y otro escritor que es buenísimo, que es José Emilio Pacheco. Entonces, Carlos Fuentes recoge mucho la fantasía, tiene, yo creo que también mucha influencia del surrealismo, y ahora, bueno, pues es ese cosa que comentamos hace rato, es ese eterno retorno, es pues la fantasía. Es una novela de amor, pues, muy erótica. Uh-huh. Sí, incluso se hacen una película italiana que se llama La Estrega in Amore, creo que en el 70 y algo, no recuerdo bien la fecha. Aura, también un dato ahí muy curioso es que en el periodo que es presidente Vicente Fox, uh-huh, el secretario de Trabajo, no recuerdo cómo se llamaba, prohíbe que se lea Aura en la secundaria porque dice que es una obra muy erótica y muy que no es apta para los niños. Uh-huh. Que Aura era a la vez Consuelo y Consuelo era Aura. Sí. ¿No? Era algo así el libro, digo. Estaba García Márquez y Carlos Fuentes, que incluso hasta se han prestado personajes a través de su obra y de su vida, eran personas muy amigas. Carlos Fuentes además era amigo tanto de García Márquez, como viajaba al sur a ver a Onetti, como se daba con Octavio Paz, con Cortázar, pero en esta obra Aura es como un poquito más allá incluso del realismo mágico. O sea, yo no la metería ni siquiera en realismo mágico, es más mágico que realismo, ¿no? Lo de Aura. Sí, de hecho dicen que el realismo mágico tiene cierta interpretación, pues no sé si lógica, pues, pero hay una explicación del por qué suceden las cosas, y en el relato de fantasía no, o sea, todo es irracional, no hay explicación, te mueves de un tiempo a otro, de diferentes dimensiones, y el autor tiene que darle su interpretación. Entonces sí, ahora es de las novelas fantásticas. Yo pues bueno, en esta novela el personaje que se llama como nuestro segundo nieto, Felipe, el personaje, me acuerdo que incluso pierde como el sentido de la realidad y vive entre los sueños y entre la vida exacta. Y me acuerdo que hay un cuento de Cortázar que era de una persona que estaba en coma en una cama y que tenía sueños, pero al final te deja la duda de si la persona vivía en el sueño y soñaba que estaba en coma en una cama, o si estaba en coma en una cama, o sea, viceversa, ¿no? Y soñaba lo que soñaba, que era creo que era un jefe cacique indígena. Y esa relación entre Cortázar y Carlos Fuentes tal vez mismo se prestaban, no digo que se prestaran o copiaran ideas, pero imagino esas charlas. Compartían, ¿no?, la misma tendencia que creo que antes se mencionaba, surrealista, ¿no? Uh-huh. Sí. Se confundía la realidad con la imaginación o con los la sueños. Imaginación, la fantasía. La fantasía. Sí, de hecho hay una escritora argentina, una periodista, ¿cómo se llama ella? Ella escribe un libro hablando justamente de esta relación que tiene Cortázar y Carlos Fuentes. No sabía. Que ella se llama, ¿cómo se llama ella? María Meléndez Parada. Uh-huh. María Meléndez Parada. Eso sí, porque estoy buscando
Sí, ahí... No, perdón, es Luisa Valenzuela. Escribe un ensayo sobre Cortázar y Fuentes, y donde dice que son la misma moneda, ¿no? La cara de la misma moneda. Y habla justamente de esto que tú comentas, ¿no? Pues no sé, la afinidad de pensamientos, las similitudes que tenían en cuanto a la escritura y en cuanto a su vida, ¿no? Dice ella que por ejemplo los dos nacen fuera de su país, los dos viven en Francia, los dos están enterrados en París, en fin, hay muchas similitudes que escribe que tienen ellos en la vida, pero también en cuanto a sus obras. Uh-huh. Sí, y bueno, ahora tiene esta fantasía que se comenta, pero fíjate, hay otro libro que a mí es de los que más me gustan, que es La región más transparente. Uh-huh. Ese es su segundo o tercer libro que escribe Carlos Fuentes, y es ahí donde yo creo que mucho del ser mexicano se refleja. Hay unas anécdotas que cuentan. Él cuando vive creo que en Chile no puede estudiar, en Argentina no puede estudiar, entonces se la pasa todo un año pues en bares y en la bohemia. Cuando regresa a México, forma con sus amigos un grupo que se llaman los Basfumismo. Exactamente, el basfumismo. Y lo que hacen ellos es recorrer todos los antros de la ciudad, ir a todas las fiestas, a reuniones sociales, a todos, ¿no? O sea, no importando el estrato social del que se trata. O sea, él y sus amigos pues son de una posición económica buena, entonces bueno, tienen acceso a fiestas de la alta sociedad en México, pero también van a los bares, a las zonas rojas de México. Entonces toda esta vivencia que él tiene y el conocimiento de la ciudad la plasma en La región más transparente. Pero lo bueno de La región más, bueno, lo que a mí me parece muy interesante de La región más transparente es esta dualidad plasma, o estas dos matices del ser mexicano, ¿no? Que por un lado es la cuestión de la tradición prehispánica que encarna Izca Cienfuegos, un ser, bueno, el personaje de Izca Cienfuegos es un ser mítico, atemporal, en fin, con todas las tradiciones y la cultura prehispánica, y por el otro lado Zamacona, que es esta parte de la intelectualidad occidental, que es el progreso, que es la técnica. Entonces a la par de 100 años de soledad, donde se describe la ciudad y cómo es, va caminando paralelamente estas dos visiones del México de los 50, 60. Uh-huh. Entonces, bueno, pero bueno, México, si alguien tiene oportunidad de verdad debería de leerla, es entender al mexicano y entender cómo somos, por ejemplo, nuestra desconfianza, nuestro fatalismo, pensar que siempre vamos a regresar a que tenemos como una maldición de la Malinche, que siempre vamos a regresar a los malos gobernantes. La desconfianza que hay del mexicano, ¿no? Por la conquista. Es un libro maravilloso, no solamente en esta cuestión de reflejar al mexicano, sino toda la narrativa de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes tiene una cosa que a mí me gustó mucho, que él escribe, él no es el narrador que va narrando la novela, sino él escribe siempre en segunda persona de singular o en tercera persona de singular, y eso siempre te hace involucrarte, ¿no? O sea, claro. El lector es parte de la novela. Entonces, bueno, la narrativa es maravillosa. A mí me encanta esa novela de 100 años de soledad. ¿Y es libro de estudio? ¿Hay algún libro de estudio, algún libro de Carlos Fuentes que sea libro de estudio obligatorio en México? No, perdón, dije 100 años, la de La región más transparente. No, fíjate que el único libro que se leía en la secundaria de Carlos Fuentes era Aura. Te lo pedían, se prohibió algunos años, luego creo que ahora se vuelve a leer, pero no hay libro de estudio de Carlos Fuentes.
Ya más bien yo creo que... La región más transparente sería el libro indicado, ¿no? Que es el que... Sí, La región más transparente, ese es un libro que hay que leer, o sea, para mí, y el de Artemio Cruz, que también quizás sí puede hacer su biografía sin quererlo, que la hace, porque además describe lo que le pasa mucho a la gente, o sea, como decía Dina, él se centra siempre en el ser humano, o sea, es esta cuestión de la condición humana, de las contradicciones que luego tenemos, de las máscaras que utiliza el mexicano, por el miedo a ser visto, por el miedo a desnudarse su interioridad, y el mexicano es así, usa máscaras. Entonces, pues al final quizá le pasó esto, pero en La muerte de Artemio Cruz describe muy bien todo el proceso revolucionario, y bueno, pues en lo que acaba la revolución en México. Por eso Carlos Fuentes en ese tiempo, cuando se da la revolución en Cuba, la adopta y la quiere mucho. De hecho, él, junto con otros intelectuales, va a manifestar su apoyo a Cuba, con el miedo de que la revolución cubana no le pase lo que la revolución mexicana. Sin duda. Sin duda. Vamos a seguir hablando de Carlos Fuentes, pero vamos a hacer otro corte musical. Nos vamos con Fernando Delgadillo. Que se dicho del cantante de protesta, que la rebeldía que había se reformó, que vistió saco y corbata, que trae su licenciatura, un nobiliario título que ya se le pasó, que ha encontrado un sitio en donde renegaba, convirtiéndose al final en lo que tanto protestó, que se piensa de la canción de protesta, que era inútil y al final se comprobó, que hoy no cuenta nada nuevo, que no está de moda, que ha quedado allá con el pasado y con los sueños que echó a andar, que es la suciedad de los años 60, que se acabaron los hippies, que esto que otro y tanto más, que se canta que revive viejas glorias, que se guarda con su estuche en un rincón, canto de contradicciones que empezaba en los demás, como todo lo que marcha para atrás, que la protesta es un engaña muchachos, que es para perder el tiempo y fantasear, que si es uno socialista y que otra vez viene a joder con esos pobres que no quieren trabajar, y que se ha hecho vieja esta calamidad. Hace tiempo que se escuchan estas voces, de ese modo se han ganado su razón. Con tantos malos ejemplos se diría que sus informes son lo mismo, y quién se acuerda que llevaban dirección, que canciones y cantores se quejaban de este mundo en que habitamos por hacerlo algo mejor. Cuando al imbécil le mostraron la luna, solo pudo ver el dedo del que se la señaló. Yo no soy quien para subrayar que es cierto, pero quien dijo esto lo hizo con la mejor intención. Yo no sé cuántos se han valido en los fines para aprovechar los medios y llevarse su porción, pero ocurre que cerramos los caminos cuando aquel que nos los muestra va cambiando de opinión. La verdad está en la nación que tenemos, ¿para qué hace tanta falta otra señal? Si el malestar es de tantos, la protesta es la evidencia de lo sucio que no se puede tapar. Y si no, ¿cómo? ¿Qué onda entonces con la canción de protesta? La he buscado y me encontré esta conclusión. Mientras diga lo que vea, mientras tenga una opinión que levante y que sostenga, como aprendo a decir no. Es natural en este sitio y estos tiempos que la protesta acompañe mi canción.
Leemos un pasaje, poema del escritor Carlos Fuentes Macías. Lo que no tenemos lo encontramos en un amigo. Creo en este obsequio y lo cultivo desde la infancia. No soy en ello diferente a la mayor parte de los seres humanos. Las amistades, la gran liga inicial entre el hogar y el mundo. El hogar, feliz o infeliz, es el aula de nuestra sabiduría original, pero la amistad es su prueba. Seguimos con Carlos Fuentes. Habíamos escuchado una canción de Fernando Delgadillo que se llama La canción de protesta y que sí, fue puesta un poquito a propósito como todas las otras canciones, no con ánimo de echar abajo a Carlos Fuentes, sino que siguiendo más o menos la editorial del programa tenemos que decir que la intención principal de Mosaico es motivar a los que nos escuchan a que retomen los libros, retomen las músicas. Es muy fácil hoy a través de internet. La obra de Carlos Fuentes, como lo decía Adrián, es muy valiosa y vale la pena abordarla, a sabiendas también de que tienen otro camino para hacer también el juicio sobre Carlos Fuentes persona, ¿no? Y su posición política, que hoy en día es, digamos, muy importante. Cultura y política han ido siempre de la mano. De hecho, eso es una de las deudas que tienen algunas sociedades. Adrián. Sí, no, y además yo creo que es importante, o sea, queremos que Mosaico sea, además de toda esta parte cultural, del rescate de nuestras tradiciones y del ser latinoamericano, de nuestro pensamiento, también algo que con lo que hemos siempre luchado y lo que queremos es que sean un espacio crítico, o sea, porque bien alguien puede abrir una página de internet y leer biografías, y nosotros nos interesa, digo, quién sabe si tengamos la razón o no, pues, pero sí que parte del pensamiento es eso, ser crítico y de acuerdo a lo que tú estás viviendo, sintiendo, viendo, puedas ir interpretando la realidad, y es lo que buscamos a Carlos Fuentes. Yo creo que como me quedé reflexionando mucho con lo que decías, o sea, es un hombre que tiene virtudes, pero también tiene defectos, y a veces mucho de tu obra se puede ver opacada por tus posiciones, ¿no? Yo, por ejemplo, alguien que creo que es un muy buen autor, puede ser el peruano, ahí se me fue su nombre. Vargas Llosa, pero yo no lo leería jamás por su posición política, o sea, porque es alguien que ha estado siempre del lado del poder, y su escritura y su y sus posiciones siempre le dan la razón al poder, ¿no? Claro. No sé, es como la iglesia, quizá pueda ser, si lees la Biblia y el pensamiento de Jesús, no, pues sí, es que esto es revolucionario social, pero al ver la posición de la iglesia no puedes estar ahí. Entonces yo creo que nos pasa lo mismo con esos escritores, o sea, tienen virtudes, pero también hay que saber cuáles fueron sus defectos, y a veces eso es lo que le da congruencia y validez a su obra, ¿no? Sin duda. Incluso este poema, este fragmento que acaba de leer Dina, arranca muy interesante cuando dice que lo que no tenemos lo encontramos en un amigo. Tal vez Carlos Fuentes... sí, por la infancia que tuvo, por la vida, ¿verdad? La vida tan cercana hacia una vida falsa para el resto de la humanidad, porque en esa época ser hijo de un diplomático... Claro, tenía que cambiar de espacios físicos, ir a países desconocidos, adaptarse. Siempre entre privilegios, además. Claro, entonces... Sí, y aunque su papá fue un funcionario de Lázaro Cárdenas, ¿no? El presidente más progresista que ha habido en México. Sí, pero por ejemplo Citarrosa, el otro día leía sobre Citarrosa, y él decía que a él le daba mucha vergüenza lo fácil que se ganaba él la vida en comparación a lo difícil y cuánto le costaba al resto de la gente ganarse la vida.
Y cuando hablamos de esto, todo lo que tú decías de Carlos Fuentes, ahora que, claro, no es comparable con Vargas Llosa, digo, obviamente. Yo lo acercaría un poquito más a lo que fue tal vez el pensamiento de Borges en ese aspecto, ¿no? Sí, lo interesante es dar a conocer en el programa Mosaico, presentamos toda esa diversidad, porque también hablamos, por ejemplo, de Ernesto Cardenal, que es sacerdote, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, y también cómo él expresó en su beta artística esos pensamientos, ¿no? El sentir del pueblo. El sentir del pueblo. Así que siempre hay una contrapropuesta en cada personalidad, y bueno, y eso es Mosaico, ¿no? Presentarlo para que podamos indagar y aprender juntos. Y ser críticos, como decía Adrián, no basta con leer una biografía, hay que ir un poquito más allá y ser críticos. Y elegir qué nos gusta también, porque de esa manera nos da poder de elección, a ver cómo... Y yo me quedé pensando en eso que leíste, de lo que no tenemos lo encontramos en un amigo. Tal vez Carlos Fuentes, insisto, estaba consciente de que tenía ciertas falencias, y por eso, digo, él ayudó mucho a los amigos, además. Carlos Fuentes fue uno de los escritores que más ayudó a escritores. Sí, y eso también creo que una parte muy importante de él, ¿no? Él recomendaba por todos lados donde andaba, porque además él también es diplomático, entonces tuvo relaciones con mucha gente, pues siempre recomendó a escritores en todos lados para que se publicaran. Resumen, haz un resumen de los libros que recomiendas, Adrián, de Carlos Fuentes. Bueno, mira, yo recomiendo su primer libro que él escribe de Días Sagrados, Los Días Enmascarados, es un libro que son 4 o 5 cuentos, y van definiendo al Carlos Fuentes, ¿no? Esta cuestión que tiene sobre su obsesión por lo prehispánico y lo actual, y su literatura fantástica. Otro libro que yo recomiendo mucho es La Región Más Transparente. Es un libro de verdad que hay que leerlo, o sea, quien tenga tiempo, y se lee muy fácil, ¿no? Es muy, muy fácil de leer. Pero la descripción que hace de la Ciudad de México es maravillosa, además de todos los personajes. La muerte de Artemio Cruz es un libro también que hay que leer. La Frontera de Cristal es un libro que yo creo que para todos los que viven o vivieron allá en Estados Unidos les va a gustar mucho, porque refleja la realidad de lo que se vive allá. La Silla del Ávila, que es el libro con el que se equivocó Peña Nieto, que no sabía quién había escrito ese libro. Y bueno, yo creo que de los libros, él escribió muchísimo, pues, pero de los libros que se pueden leer, Gringo Viejo también es un libro muy bueno, muy, muy bueno. Eso lo empecé a escribir desde el 48 y lo acabo publicando casi 20 años después. Exacto. Pero bueno, pues son libros que yo creo que se podrían leer. Que los amigos de Mosaico tienen que ahí la tarea, buscar los libros. Buscarlos. Y aquí están los compañeros de Zona Libre. Ya llegaron. Ya llegaron y bueno, ya van a empezar su espacio. Nos despedimos con un gran abrazo y bueno, y a leer un poco más entonces. Adrián, un abrazo grande allá en México. Saludos. Un fuerte abrazo. Saludos. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Saludos. Nos vemos en el próximo autor. Mosaico. Saludos a todos y gracias por escucharnos. Dejamos a la gente de Zona Libre que ya está aquí.